Sonidos subterráneos, sonidos subterráneos. Hola, 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 gente. Somos sonidos subterráneos. Yo soy el ángulo. Saludos con todos ustedes. Aquí está Saludos, Mateo. saludos. Nos demoramos un poquito en aparecer en la pantalla, pero bueno, acá estamos y nada, pues gustoso de acompañarles a ustedes nuevamente en una emisión más de Sonidos Subterráneos junto a nuestro estimadísimo amigo Angulo y a la gente que nos está mirando a través de Facebook Live y YouTube Live en Antídoto Publicaciones de Ecuador Today Media, La Voz del Migrante Radio TV y también nos pueden encontrar en el YouTube Live de Antídoto Publicaciones, ahí pueden encontrar todos los temas que hemos venido tratando acá en esta tercera temporada de Sonidos Subterráneos, ¿no? Casi que una temporada por año ha salido en este Sonidos Subterráneos. Mandamos un gigante saludo a nuestra amiga Marce, que nos pidió encarecidamente que le saludemos. Un gran abrazo, Marce. Esperamos poder estar juntos lo más pronto posible. Lo más juntos pensé, pero sí, que venga, porque está junta Marce. Saludos, un abrazote. Estás por aquí, por Esmeraldas, viene de Colombia. Viene, siempre, está Y chévere. nunca en Ambato. Está chévere que visite, o sea, ella se sube al Cotopaxi, se baja a la playa por todos lados. Por eso, un gran saludo. Desde la montaña a la costa, directo. Ahí bien, sin bien pasar camelladora, por- sabe estar todo haciendo sus emprendimientos. Nuestra compañera querida Marce de aquí de Sonidos Subterráneos, que pronto estará con nosotros juntos, muy juntos. Ya Estimado Angulo, comprometida. hoy vamos a conversar sobre un tema bastante controversial, una situación que no podemos medir el nivel exponencial en el que viene creciendo. Vamos a hablar de las inteligencias artificiales en sus diferentes y diversas expresiones, ¿no? No solamente las audiovisuales y las gráficas. ¿Qué sabe usted de las inteligencias artificiales? O sea, gente, le quiero hacer ahí una pregunta a usted, joven Mateo. A ver. Porque solo lo que yo opinaría es de una manera distinta a lo que va a opinar Mateo y vamos a ver ahí qué pasa. Les cuento que yo estudié robótica e inteligencia artificial en la universidad. Entonces, Allá en los por años esto, 80, ¿no? en los años 1600. Chan, Entonces, chan. de alguna manera puedo ver cómo funciona, podría decirlo así, cómo han evolucionado y Ujú. qué son las limitaciones que tiene actualmente, porque las limitaciones también han evolucionado. Entonces, por eso yo le preguntaría a usted, joven Mateo, ¿cómo critica a las inteligencias artificiales que están ahorita en Es boga? que realmente no sé cómo puedes criticar, o sea, realmente ni siquiera la entiendo bien, por eso más bien yo te devuelvo la pregunta. ¿Qué es lo que entiendes? ¿Qué era la inteligencia artificial en su momento? No sé, pues, o sea, es que a la larga, inteligencia artificial, no sé, lo podría entender hasta como lo de los smartphones, un tema así, algo así como el teléfono inteligente, la posibilidad de que las tecnologías comiencen a utilizar sus bases de datos no solamente para almacenar, sino para realizar algo más. Claro, siempre hay ese trasfondo en toda tecnología, sea o no sea una inteligencia artificial. Siempre viene eso en los algoritmos. Hablemos de la película Yo Robot. A ver, esa película salió en en la época, creo que cuando usted estaba precisamente estudiando esto, ¿o no? Claro, sí salió En el justamente 2004, ahí. Sí, y esto no es... con Will Smith, el funado. Esa es la película, pero está basado El libro. en el libro de Isaac Asimov. Y justamente es alguien que hay que mencionar, no solo quienes estudiamos robótica, pero ya está llegando acá a la boca de todo el mundo, porque ya está evolucionando de una manera súper exponencial la robótica y la inteligencia artificial. Isaac Asimov es quien pone las 3 leyes de la robótica. Eso podría buscar Mateo. Ya voy a Las buscar. 3 leyes. Él metió en una manera en la literatura, pero en la ciencia ficción de esa época. Y esta es funcional. Entonces las 3 leyes de la robótica funcionan, así como también el test de Turing funcionaba. Cabe recalcar que justamente por la evolución de la inteligencia artificial, este test de Turing de diferenciar quién es humano y quién no, es lo que está ahorita poniendo en boca de todo el mundo. Por eso está tan controversial la inteligencia artificial, porque se trasciende el test de Turing, porque está difícil de reconocer quién hizo tal cosa. Bueno, Isaac Asimov es un autor literario también, ¿no? Una narrativa un poco desde la literatura que dentro de su época logró hablar un poco sobre este tema de la robótica, ¿no? Esto ya hace algunas décadas.
Y lo que nos preguntaba en Angulo, ¿cuáles son las 3 leyes de la robótica propuesta en un cuento? En el cuento de 1942, Run Around, aunque fueron presagiados en algunas historias anteriores de Asimov, dice que 1. Un robot no puede dañar a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano sufra daños. Un robot debe obedecer, las órdenes que le den los seres humanos, excepto cuando tales órdenes entran en conflicto con la primera ley. Y la tercera, un robot debe proteger su propia existencia siempre que dicha protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley. Realmente no sé en qué punto puede ser eso, porque muchas inteligencias artificiales tal vez en este momento, en este segundo, estén dejando sin trabajo a algún diseñador gráfico o algún diseñador audiovisual o algún community manager y tal vez no sé si es que esto realmente se aplica o creo que no es Sí, como puede un idealismo robótico. Pero justamente mencionaste la película Yo Robot y la gente lo que más recuerda de la película son estas tres leyes que se mencionan ahí y que llevan a ser un hito A mí me en la daba historia de miedo, la me daba película. miedo ver la película Yo Robot, como Debe que ser. llegaba a un punto en el que decía chuta. Pero bueno, ahora no sé. Sí, justamente es así, la palabra se me va en este momento. Distópico. Más le veo como que podría ser distópico, podría apuntar a algún futuro distópico, porque sí tiene como que esa sensación, pero justamente este salirse del sistema robótico, acercarse más a lo humano, vuelve como que sea en realidad una herramienta de salvación. Y ese es el cuestionamiento. Lo que yo digo, volviendo a esto de que quedaría la gente sin trabajo o no, y también se dice que estamos llegando a una singularidad. Entonces, si es que es una singularidad, ya no tendríamos respuestas y hasta sería difícil preguntarnos cosas en base a hipótesis, porque la singularidad nos lleva a eso, a que es como que todo se vuelve blanco, se pone un blanco difuso donde no se conoce para nada, se llega al horizonte de sucesos donde no podemos ni plantear hipótesis. Pero algo que podríamos decir es que si es que llega a ser esto de eliminar trabajos, no hay mucha gente que le ve el lado positivo. Nosotros estábamos hablando del Día del Trabajo, si el trabajo dignifica. El anterior programa, ¿no? Y esto es una herramienta que yo veo que... Hace 2 programas, creo, o el anterior, no me acuerdo. Pero lo que sí sé es que esto puede llevar a abolir el trabajo y que a quien le puede ver como frenémosle a esto porque puede abolir el trabajo es al capitalismo. Porque siempre está la propuesta de abolir el trabajo, siempre está la propuesta de que el ser humano deje de trabajar duro y en realidad haga lo que le apasiona. Y claro, obviamente todo lo que nosotros estamos viendo como espectadores es que la industria siempre está manejando esto, pero no nos olvidemos que toda tecnología la hacemos nosotros también. Por ejemplo, cada quien de los espectadores, todos nosotros, podemos tener una cuchara, podemos tener un cuchillo, un tenedor, podemos tener un par de zapatos, una gorra, es tecnología. Podemos tener de la industria o podemos tener de una manera artesanal. Y no reconocemos todo lo que está haciendo la gente que no pertenece a la industria. Yo creo que absolutamente todos ustedes que nos están viendo y que juegan videojuegos o que tienen programas, absolutamente todos tienen que estar agradecidos por esta gente que en la informática les craquea. Programadores que les craquea, o sea, porque el Windows tiene que pagarse, vale ya una mensualidad. Tener Photoshop, todo el mundo habla de photoshopear, de que le photoshopearse, pero Photoshop es carísimo tener el Photoshop. La mensualidad pasa como los $100. ¿Alguna vez en su vida usted ha tenido licenciado legalmente el paquete de Adobe? Esa pregunta no voy a responder. Eso. No, mentira. no. Yo uso versiones portables. Pero, o sea, ¿cómo hackearle al sistema? El sistema te dice, tienes que pagarnos tal cosa. Y ahí es donde les agradecemos a todos estos programadores, que son en realidad más que la industria. O sea, ustedes vean en qué parte del mundo juegan los juegos craqueados. Es la clase obrera por encima de la industria, porque la industria es un ente casi que invisible a la larga, ¿no? Entonces, ahí, yéndonos a esta parte de la inteligencia artificial, por ejemplo, ustedes se descargan una aplicación en el celular que les hace mover, que les hace bailar y todo. Ustedes la que se van a descargar y la que van a usar, que es inteligencia artificial, es la que hacen estos programadores. La que le hace gordo, le hace flaco, le hace guapo, les cambia el pelo, les pone barba.
cualquier cosa, todas estas inteligencias artificiales ustedes van a coger no de la industria capitalista que hace eso, sino de los programadores que tratan claro, igual de alguna manera beneficiarse y más que nada metiendo esos videos ahí como publicidad para que a ellos les llegue dinero. Pero un poco ya alejándonos de qué es en sí mismo una realidad, una inteligencia artificial. Pero, o sea, hay que ver que aparte de la industria, aparte del capitalismo, lo que nosotros más consumimos no es eso. Nosotros consumimos el programa craqueado, el videojuego craqueado y compartimos con todo el mundo la película pirateada. Y es esa otra tecnología la que está evolucionando y que está haciendo que se pierdan los trabajos, sí. Y qué lindo, o sea, vamos a abolir el trabajo. Pero esta gente va a seguir, va a buscar, van a aparecer nuevos trabajos como ya existen. Son trabajos que ganan dinero, como decíamos. El que le hace el más flaco, le hace más bonito, supuestamente. También van a unos estándares de belleza y todo esto, pero esa gente que lo está haciendo no bajo una industria, lo está haciendo como autogestión. Y a eso es a lo que vamos. O sea, van a perder el trabajo los diseñadores, o sea, puede que a la final sí, pero no el diseñador gráfico como tal, sino el diseñador gráfico que trabaja bajo un yugo, que está arriba y dice, diséñame esto. O sea, entonces el señor de la imprenta ya solamente dice, diséñame una factura. Va a haber una sobreexposición también a los diseños. O sea, ya ha pasado antes, Porque, no solo en diseño. O sea, ¿y dónde se va a almacenar tanta información, tantas imágenes? Eso también es una pregunta. Pero la cosa es que ya ha pasado antes, o sea, ya pasó con la revolución industrial. ¿Qué pasa? ¿Y qué va a pasar con los mecánicos que arman autos? Porque empezó a haber una revolución y se creó una industria. O antes con la fotografía, decían, ¿qué va a pasar con los artistas que hacen retratos? Ya nadie va a querer un retrato, van a querer una fotografía. Pero ustedes mismos vean, desaparecieron o no los retratos. La fotografía hace algo real. Incluso hay artistas que hacen hiperrealismo. O sea, no se pierde. En una parte, lo mejor es que se pierden los trabajos tediosos, como decimos, ya no se perdió los trabajos de los que tienen que estar martillando y rompiéndose las manos, haciendo autos, vehículos con su propia mano, porque los reemplazó una fábrica que hacía en línea. Luego los robots. Ahora, o sea, no lo vemos de esta manera, pero yo digo, hay que ver también, aparte de todo lo que ya... Eso en todos lados están viendo, la parte negativa. Pero la parte que yo digo, los que no son de la industria, los programadores que les están dando todo esto, o sea, aparte de esto, están llevando a un punto en el que se puede abolir el trabajo, sobre todo el trabajo pesado. O sea, todo el trabajo tedioso, todo el trabajo burocrático, o sea, redactar cosas burocráticas, solo le pides, le indicas, le dices, no, pero eso no me gusta, cambia esto. Claro. O sea, son diferentes plataformas que te hacen textos independientemente de lo que necesites. Creo que, bueno, a través del texto tú le pides o le dices, quiero esto, necesito esto, con tal característica, con tal definición, con tal despliegue o con tal, no sé, lo que sea necesario, ¿no? Creo que también es una forma, una dinámica que implica que tengamos que verbalizar lo que queremos hacer, como en audio, en video o en texto mismo, ¿no? Convertir otro tipo de textos. No sé qué irá a pasar con el mundo de la música, ¿no? O sea, creo que lo que decía al inicio es como que dentro de este año 2023, finales del 2022, empezó con cierto tipo de características, cierto tipo de onda, este tema de las inteligencias artificiales, pero en 3 meses ya creció de una manera súper incontrolable, que se podría decir, y ese es como tal vez algo que advierten, o la gente en redes sociales advierte que es un peligro de las inteligencias artificiales, que es que no puedes decirle detente. O sea, la inteligencia artificial está ahí constantemente alimentándose de la gran base de datos de todas las bases de datos, entre ellas las de Google, las de Amazon, yo qué sé. Y está ahí constantemente generando un conocimiento que no sabremos quién o cómo o cuándo podrá utilizar y para qué, ¿no? Sí, ese es uno de los peligros, en realidad, claro, obviamente. Y es para, ahí sí la industria, toda la industria del software, ¿qué hace con tus datos? O sea, ¿para qué? Por ahí cuando siempre mencionan, cuando no existe un producto, en realidad tú eres el producto, tus datos, tu información. Cuando es gratis algo, ¿no? Ajá, entonces tú te conviertes en el producto y ahí es el peligro. Pero es un peligro que siempre estamos corriendo. Claro, se ve que está subiendo ya no de una manera lineal, ya todo esto está creciendo de manera exponencial. Es completamente así y la tecnología siempre ha sido así. Pero esto al autoentrenarse está creciendo de esta manera. Pero eso digo,
No tengan miedo, o sea, nosotros no tenemos miedo, sobre todo quienes conocemos esto, porque quienes conocemos esto son a los que más nos interesa hacer nuestras propias inteligencias artificiales. Y todas las que yo digo, todas las que ustedes van a consumir no es la, o sea, van a consumir obviamente las de las redes sociales, las que les van a implantar en Google. Ahorita dicen que ya le está ganando a Google, primera vez en toda la existencia de Google, que apareció como en el año 95 Google, primera vez sienten que hay un competidor y es de Microsoft. Entonces el Bing... ¿Cuál es el...? Bing. Entonces ustedes a Google tienen que poner imágenes que tengan tal cosa. Pero ahora a Bing tú le dices, búscame una imagen que sea parecida a esta imagen. O búscame una imagen que tenga la mariposa parecida a esta imagen, pero en lugar de la mariposa que tenga un tornillo. O sea, a ese tipo de nivel llega Bing, que es el buscador de Microsoft. Uh-huh. Ya es con inteligencia artificial. O sea, para nosotros igual, bacán, una herramienta que nos entiende mejor. Pero detrás de eso obviamente están los intereses que dice, o sea, los datos, la manera de obtener, de volvernos a nosotros un producto de consumo masivo, de obtener nuestros datos. Y por eso las inteligencias artificiales les entrenan para predecir, o sea, una inteligencia artificial sobre todo predice el texto, o sea, porque siempre uno tiene que escribir, tiene que decirle a manera de texto, y predice nuestras tendencias, predice qué es lo que nos va a gustar, qué es lo que vamos a comprar, predice las tendencias de consumo. Entonces, a eso es a lo que apuntan. Pero ahí es donde yo digo, no tengan tanto miedo, porque, o sea, lo que más vamos a consumir, o sea, Latinoamérica y Rusia, que Rusia son el país más habitado, que es el país más grande del mundo y donde hay mayor cantidad de hackers y donde más atacan al capitalismo de Estados Unidos. Nos brindan juegos craqueados, programas craqueados, y nosotros, o sea, toda la gente va a querer programar, y con la inteligencia artificial, todos los que nos están viendo pueden ya crear cualquier tipo de programa, porque ahora es más fácil aprender. Es una aplicación o un pequeño programa. Según las necesidades de cada quien, ¿no? Sí, o sea, ya puedes decir, a ver, implementame. Yo estoy haciendo un streaming en OBS y ya no tienes que estar buscando los controles. O sea, solo dices, ponme que tal pantalla y tal pantalla, por ejemplo, para decir así, ¿no? Y súbele el volumen, ponle el volumen en tanto. Que se automatice si hablas sí. tú. Sí, pero la automatización que a la larga es del programa es el trabajo de un montón de programadores. No sé si ellos también se quedarán sin empleo. O solo abrirán sus horizontes de programación a otras esferas de la programación. Yo tengo mi creencia de que están frenando porque los que se quedan sin trabajadores, ¿quiénes son? La industria. Todo el mundo va a querer programar, todo el mundo va a querer trabajar. Yo veo esta manera que, por ejemplo, decíamos de abolir el trabajo, que el trabajo dignifica o no dignifica, quieres trabajar o no, en realidad existe la vaguería y qué pasa con el ocio. A todo este cuestionamiento nos lleva la inteligencia artificial. Porque, o sea, cuando tú tienes una herramienta que te automatiza todo gracias a las apps y craqueadas, como digo, y hackeadas y todo eso, y tú dices, yo siempre he querido hacer esto, pero no puedo. Y ahora tienes una súper herramienta. Ahora, en este momento tal vez no, pero en este momento está creándose esa súper herramienta que a lo que tú estás pensando lo vas a lograr en un momento. Entonces, esto de aquí es un gran beneficio que ayuda a que toda esa gente que va a perder su trabajo haga lo que en realidad le gusta. Eso es lo bacán. ¿Quiénes van a perder trabajadores? Todas estas empresas. Google son las empresas que tienen más trabajadores, que está despidiendo. Las empresas de Elon Musk, Twitter, están despidiendo a gente. Ellos ya se conoce que ellos fueron los creadores de la inteligencia artificial. Y yo me pregunto, ¿por qué será que despiden y ya no tienen trabajadores? ¿Por qué está pasando esto? Ellos son los que pierden trabajadores. Por ejemplo, el videojuego más que cambió la industria del cine de ser la más lucrativa a ser la industria del videojuego, GTA, el San Andrés y todos los GTAs de ahora tienen como más de 1,000 o tienen unos 5,000 o tienen a veces 10,000 programadores, gente, no solo programadores, diseñadores, asistentes, toda gente para hacer un solo videojuego, como 5,000 a 10,000 personas. Ellos pierden trabajadores y toda esta gente que pierde trabajo tiene una inteligencia artificial con la que va a hacer lo que en realidad les gusta. Todos podemos hacer lo que en realidad nos gusta. O sea, no es que le estoy viendo solo lo beneficioso, estamos viendo que tiene todas estas cosas, sino que digo que la gente, lo que ya hemos visto y lo que en todo lado están hablando es cuáles son los perjuicios. Pero hay estos beneficios para abolir el trabajo asalariado y para uno ser más creativo. Porque si yo siempre he querido hacer eso, pero a ver, inteligencia artificial, ¿cómo sería? Y eso, o sea, por ejemplo, toda la gente no podemos hacer muchas cosas porque no tenemos para pagar claro. Que un diseñador nos haga tantas cosas. Ya no van a necesitar eso. No tenemos para una secretaria. No sé, es como, yo recuerdo, claro, bueno, pero en mi época, o sea, bueno, ahora esto de las inteligencias artificiales dicen que le dices, hazme un ensayo tal y el man o sea, la computadora, la inteligencia artificial te hace
un ensayo que no es copiado, que no es plagiado. En mi época era como El Rincón del Vago, pero igual era plagiado porque ya era de alguien que hacía eso. En cambio, esto de la inteligencia artificial es como literalmente aprende, ¿no? Aprende lo que otros humanos ya aprendieron. Y bueno, eso me hacía acuerdo un poco también a otra cosa de mi época, que cuando nosotros usábamos las primeras precarias versiones de Messenger, estas que tenían zumbidos y eso, eso sería chévere de hablar también, así la mensajería vieja escuela, los primeros tipos de mensajería. Pero bueno, me acuerdo que ahí también había un contacto que era como de Microsoft de Encarta, que tú podías chatearle y directamente preguntarle las cosas y el Encarta te respondía, ¿no? Y ahí como éramos niños, así, dentro de la travesura, a veces le decían así, Encarta, te quiero mucho, o te extraño, y Encarta también te respondía como cosas, no me acuerdo realmente cómo era eso, pero algo así es como una inteligencia artificial, ¿no? Comenzar a conversar con una computadora, y ahora hasta los call centers he visto que ya están reemplazando a los trabajadores de call center y ya solo automatizan que esté llamando, y recientemente yo estaba así padeciendo porque me llamaban por una deuda de una chica que ni conozco, supongo una anterior titular de la línea, y realmente en un inicio llamaban gente humana, ¿no? A la que le puedes decir, no la conozco, ya, pero de repente comenzaron a llamar desde un call center robótico, cibernético, y te dice, tú eres tal nombre, y tú le dices no, y no es que te recibe la palabra no, solo te dice, no te escucho, no te entendí, y te está ahí constantemente como presionando por poco para que la única respuesta que digas es sí, ¿no? Y es horrible porque, chuta, no sé hasta qué punto, bueno, dentro de una versión o una visión más ideal, ojalá sea como lo que dice Angulo y que pueda transitarse hacia que se pueda ver o sentir o tener otra perspectiva alrededor del mundo, la tecnología, la economía, los trabajos como tal. Pero no sé realmente, ¿no? Creo que en este punto como que sí se difumina un poco en realidad quién va a poder tener acceso y después, no sé, ponte los gobiernos deciden censurar o prohibir. Tengo entendido que la inteligencia artificial ya estaba usándose antes, pero no era abierta al público. Exacto, y ya está prohibido en algunos países. Pero justo lo que mencionas, por ejemplo, ¿quién pierde cuando el deber del trabajo, la tesis te hace una inteligencia artificial? Pierdes tú mismo. Uh-huh. Pero si es que en cambio, si tú eres tan inteligente para utilizar eso y para evadir los controles de tus profesores y de otras inteligencias artificiales que detecten cualquier cosa, entonces tú estás ganando de alguna manera. O sea, el sistema no quiere que seas ese tramposo así. Claro. Pero si es que tú eres así tan inteligente y logras eso, es porque tienes una habilidad. Y con esa habilidad, gracias a la inteligencia artificial, puedes hacer otras cosas, ¿no? O sea, que mucha gente, o sea, en realidad dicen, no, eso tiene que ser uno, piensan que el trabajo lo tiene que ser uno mismo, pero cuando se redactan proyectos, cuando se hace, siempre hay una secretaria, siempre se paga una secretaria, y claro, es las secretarias las que pierden el trabajo, pero es lo que yo te digo, o sea, una persona que no puede darse el lujo, y ni siquiera es lujo, pero no puede pagarle a una secretaria, no puede pagar a una contadora. A eso sí le va a ayudar. No, una persona es muy, digamos, muy brillante para hacer proyectos y quiere presentar su proyecto, elabora los mejores proyectos, pero no tiene quien le dé redactando. Ahora, si es que es esa persona que dices que le ganó a la tesis, no hizo la tesis, va a hacer proyectos. Tal vez no de lo que se graduó, pero se nota que debe tener una inteligencia. Y los que no, o sea, ellos son los que pierden. Si es que pasan con una tesis que no, o sea, y después no tienen inteligencia ellos mismos, ¿qué van a hacer cuando ya tienen que conseguir el trabajo? Y ya no usan el esfero de la tesis. El esfero de la tesis. Saludo a nuestro amigo David, que probablemente debe estar haciendo la tesis, o al menos de eso dice, ¿no? Pero que se ayude de las inteligencias artificiales, usted asesórele ahí. Ahí asesorémosle para que ya termine la tesis. Bueno, pero no explicamos qué es una inteligencia artificial. Pero sí, le estoy preguntando desde que inició el programa y no dice, a ver, ahora sí, defínalo. Sobre todo se confunde bastante con eso que decías, porque ya existía desde hace bastante tiempo y no era una inteligencia artificial, era un programa que muchos también recordaban, Pedro Responde, no sé si conocías. Entonces como que a veces le veían como algo maligno, como la Ouija, y le preguntaban cosas, claro, y le respondía. Pero había una base de datos de respuestas y a veces esta se programaba para que le cambie un poco al orden de las cosas. Ajá, como adjetivos, sustantivos en un orden, como para que... Claro, pero una cosa es el algoritmo, es lo que ya por ahí muchos se hablan. Entonces es una serie de pasos, es una instrucción, es una orden,
para que haga algo. Entonces dice, de esta serie de pasos, escoge toda esta serie de respuestas. Y eso no es inteligencia artificial. Pero se logró de una manera... Es un algoritmo. Es un algoritmo. Pero se programaron algoritmos que son órdenes de sociedad, secuencia de pasos, que indican de una manera que ahora utilizan, sobre todo para que sean de una manera tan rápida y se puedan entrenar a sí mismos, las tarjetas de video. Porque las tarjetas de video, si no conocen, tienen así, es como reemplazar al CPU de la computadora, pero en pequeñito, que hace cosas pequeñitas, pero tiene tantos núcleos. Una computadora o Irán tiene 2, 3, 4, 8 núcleos, pero una tarjeta de video tiene miles de núcleos. ¿Usted cuántos núcleos tiene en el cuerpo? En el cuerpo, es miles de núcleos. Entonces, todos esos núcleos sirven para entrenar. Entonces, digamos que con esta serie de pasos se dice, a ver, mira, quiero que aprendas a responder de una manera humana. Y se demora muchísimo, o sea, tienen que hacer muchos entrenamientos. Y para que haya eso, utiliza todos estos núcleos. Y se encontraron diferentes maneras, o sea, como dices, Mateo, desde los años 90 ya existían, pero no encontraron una manera, y la tecnología no brindaba una manera para que sea efectiva. Entonces, encontraron juntar esto que se llama los transformadores, las redes neuronales. La película. Y con las redes neuronales y con los transformadores, Transformers, la película, se conjugó para tratar de entrenar, porque dijeron, a ver, estamos entrenando de esta manera, repliquemos cómo aprende un humano y cómo hay una manera que es enfocada. Entonces, entrenan de una manera enfocada con los transformadores, y ahí crearon lo que se llama el deep learning, el aprendizaje profundo. El aprendizaje virtual. Sí, entonces, por ejemplo, en 15 días, una inteligencia artificial entrena 100 años. Entonces ahí también depende de cómo entrene, digamos, la empresa a la que le estamos teniendo miedo o cada programador. Entonces ahí entran los trabajos, porque la gente tiene que aprender a entrenar. Una cosa es programar, dar los datos, pero es muy distinto una gente que sabe cómo programar de la gente que sabe cómo entrenar. Entonces entrenan y por eso no se ven tan humanas las maneras de entrenar. Entonces, por ejemplo, cada persona puede coger y escribir todos sus textos, pero la gente tiene que escribir para que una inteligencia artificial escriba tal y cual escribe uno. Entonces, le entrena para que la inteligencia artificial escriba tal como uno escribe. Entonces, por ejemplo, eso están haciendo ahora, están cogiendo y le están entrenando a una inteligencia artificial con los ensayos de un científico, un biólogo. Y le entrenan con una cantidad que también no tienen que sobreentrenar. Cuando le sobreentrenan, ya dan unas cosas que, o sea, son tan perfectas que ya no son humanas. Entonces tiene que llegar a un equilibrio. Entonces ya están logrando, esta que todavía no está abierta al público, la que está en el volumen 4, porque nos dan el acceso 3.5, ya los que pagan el acceso pagado le entrenan, pero tienen que entrenar, le entrenan con este biólogo. Y después le dicen cómo sería un artículo de biología si es que descubre uno. Hasta se inventa un nuevo descubrimiento científico, le ponen nombre al bichito que descubrió. La que ustedes pueden probar, entran a los links y todo, ustedes pueden decir, invéntate una nueva operación matemática. Y le preguntan, ¿y cómo es operación matemática? Y le hace eso. Pero llega a un límite. Ahora, esta que ya está en actualidad y la que está dando auge es porque puede hacer eso. Ahí es donde digo, ¿cómo se donde llama? entran. ChatGPT 4. Esa yo pensé que era solo de texto. Ese es solo de texto. Entonces, si es que uno mismo, pero pagando el acceso, porque ahora solo tiene pagado el acceso, le entrena, digamos, con todos los textos que uno escribió en su vida, y le dice, y si es que escribiría un texto de tal cosa, y se puede inventar, claro. pero uno le puede ir guiando. Como que tú le alimentas, ¿no? Pero ahí es donde entra. ¿Solo tú tienes el acceso a eso o todos? O sea, todos. Pero ahí entra. Es como el Ares, algo así el Ares. Pero ahí es donde entra bastante lo humano. El programa de la descarga. Verá, ya tenemos 2 minutitos, vaya concretando. Yo digo... Y esperen la parte 2 de inteligencias artificiales. Ahí, justamente, ahí es donde entra otra vez lo humano. Porque nosotros leemos y, digamos, un artículo científico o tal escritor escribió tantos libros y uno se va a dar cuenta donde se inventa la inteligencia artificial. O si uno quiere que la inteligencia artificial escriba y quiere que ese sea su arte o quiere que le dé escribiendo un proyecto, uno tiene que revisar. Y cuando revisa, entra otra vvez la parte de uno. Porque el proyecto tiene que ser revisado siempre. Entonces, siempre se van a crear nuevos trabajos y va a pasar como pasó con la fotografía, como pasó que supuestamente iba a acabar con la gente que hace retratos, ahora hay hiperrealismo, como pasó cuando se crearon las fábricas y reemplazaron a tantas gentes que trabajaban haciendo autos de manera manual. Ahora van a reemplazar trabajos, pero yo digo, la mayoría de trabajos son trabajos
que, o sea, a quien le beneficia solo es al capitalismo. Y la gente va a ser más creativa. La gente va a empezar a dejar de necesitar una secretaria, alguien que le redacte un proyecto para hacer su proyecto que tenía en mente. Y la otra gente que tiene su viveza criolla, como siempre lo ha hecho, te va a vender un programa donde te hace más bonito, supuestamente, donde te hace más flaco. Más... Claro. Y lo van a hacer. Y esa gente es con la viveza criolla que lo hace siempre y siempre lo ha hecho. Pero también esa gente, aparte de la industria, está ganando su dinero porque tiene su viveza, tiene su inteligencia. Y sabe qué es lo que la gente paga y le saca el dinero también ahí a la gente. Y de ahí lo demás yo digo, no vamos a saber porque se viene esto que se llama la singularidad. Porque, como dice Mateo, ya no es un crecimiento lineal, es un crecimiento exponencial que va subiendo en una curva para arriba. Y esa curva es tan grande que por eso a la gente le llama singularidad. Nadie sabe, nadie puede ni poner hipótesis, ni siquiera una hipótesis, a ver si pasa tal cosa, porque no se pueden formular hipótesis. Y estamos llegando por primera vez en la humanidad a una singularidad. Y eso lo vamos a vivir. Somos la primera generación que vivió el COVID y que una pandemia global y vamos a vivir la singularidad. Y no se sabe cuándo ni en qué momento va a llegar la singularidad. Esperemos que esta curva no nos derrumbe, no nos tumbe en caída. Hagamos como el COVID, caída gente. libre. ¿Cómo es eso, como el COVID? Sigamos, porque no sabemos, digamos, si es que esta singularidad nos tumba. Ya sabemos que le sobrevivimos al COVID, sobrevivamos a la singularidad con las inteligencias artificiales. Y yo les digo a la gente que, o sea, uno estudiando robótica y estudiando inteligencia artificial y yendo a las leyes de Isaac Asimov, o sea, no es que la gente tenga el control, no es que, digamos, si las máquinas llegan a superarnos a los humanos, o sea, yo digo, vean siempre quién es el que destruye, o sea, quién es el que tiene miedo de sí mismo, es el humano. Vean los animales, vean todos los otros seres. Y los otros seres no están por dominar. O sea, yo digo, incluso deben existir extraterrestres y no nos están dominando porque no son como los humanos. Despídase. Llegamos al final de este episodio de Sonidos Subterráneos. No tengan miedo, gente. Así que nos veremos en la segunda parte de Inteligencias Artificiales con el ángulo en Sonidos Subterráneos. Así es, esperen la segunda parte ahí de Inteligencias Artificiales y de seguro para cuando grabemos una segunda parte habrá muchas más informaciones y muchas más cuestiones al respecto para comentar, ya que como mencionaba Angulo es un tema que sube y no puede bajar, así que nada, despedimos esta emisión de Sonidos Subterráneos, gracias por haber estado con nosotros y con nosotras, nos veremos la próxima semana, esto fue todo. Chao, acá gente. En Sonidos Subterráneos. Yo soy el Angulo despidiendo aquí esta emisión de Sonidos Subterráneos, programa número 63, ¿verdad? 64. Ahí vamos ahí. Gente, nos acercamos a los más números. Chao. Nos acercamos a la singularidad. Chao. 69. Sonidos subterráneos. Sintoniza Sonidos Subterráneos, tu programa online en vivo, todos los lunes por ecuadortoday.media. A las 9 p.m., 21 horas de Ecuador, Colombia, Perú, Cuba. 10 p.m., 22 horas de Chile. 11 p.m., 23 horas de Argentina. Entrevistas, música, tu ruido favorito. Datos de interés, datos de actualidad, mantente contrainformado. La contrainformación está en Sonidos Subterráneos. Sonidos Subterráneos. Sintonízanos en Sonidos Subterráneos.